De otro lado, fuertes combates entre el ejército y el ELN en zona del Catatumbo tienen atemorizadas a las comunidades entre los municipios de Ocaña y Ábrego. La fuerza pública insiste que son operaciones militares, pero defensores de derechos humanos piden un alto al fuego, debido a que la población civil está quedando en medio del fuego cruzado. Richard Quiñones, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. Lo último son estas dos confrontaciones que se presentan en la zona del Catatumbo. La primera ubicada, como usted bien lo dice, entre los límites entre Ocaña y el municipio de Ábrego. 14 veredas que se ven comprometidas, más de 300 personas que han salido en condiciones de desplazados. Pero el segundo punto de esta geografía catatumbera donde se presentan esas confrontaciones es precisamente el municipio de Tibú. Allí hay personas confinadas y también no se descarta que se pueda presentar un desplazamiento masivo. Ya casi en 3 meses que se ha presentado esta confrontación se han registrado 64.173 personas desplazadas, 31.565 han llegado a la ciudad de Cúcuta y 12.600 ya se contabilizan llegando hacia el municipio de Ocaña. Aviones de la fuerza pública sobrevolando los municipios de Ocaña y Ábrego en norte de Santander se han convertido en las últimas horas en el panorama más común para los habitantes de esta subregión. El sonido de las balas y las explosiones se sienten con mayor intensidad en la zona rural. Y eso significa un esfuerzo muy grande en el cual nuestros hombres están recuperando el territorio, ese control territorial. Calculamos que ya alrededor de un 60% se ha recuperado y pues los combates son producto de ellos, porque los bandidos del ELN y los demás que delinquen allá, ya sea las disidencias de la FARC, no quieren abandonar ese caldo de cultivos, esa fuente de riqueza criminal. Pero lo más grave de esta situación es la forma en la que la población civil ha quedado inmersa en la confrontación en medio de estos combates. Vemos con preocupación los enfrentamientos que se vienen presentando entre la fuerza pública y los diferentes grupos guerrilleros en la región del Catatumbo, lo que pone en riesgo a la población civil. Hacemos un llamado a los grupos armados en armas en el territorio, a la misma fuerza pública, a manejar con prudencia todos estos temas. Por otro lado, en Tibú, también algunas comunidades han quedado confinadas por recientes enfrentamientos. En un asentamiento humano quedaron los rastros de los fuertes combates. No mejora, sigue existiendo un escenario de confrontación entre dos grupos insurgentes, como es el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las FARC, en el cual se están confrontando en medio, digamos, poniendo, digamos, a la población civil en la mitad de la confrontación. Los hechos ocurridos en la zona rural de Ocaña dejan por el momento 2 personas muertas. Sin embargo, las autoridades no han corroborado si se trata de guerrilleros los que perdieron la vida en combate. Por ahora, lo que le preocupa también a las comunidades en estos 2 puntos son ataques con drones y explosivos que al momento ya dejan 2 civiles muertos, 2 militares también que fueron asesinados en medio de esta confrontación y 6 personas más que resultaron lesionadas, además de 12 viviendas que se han visto comprometidas en medio de este riesgoso panorama en el que este grupo guerrillero está utilizando este tipo de artefactos explosivos cargados a través de drones. Richard, de otra parte, un nuevo desplazamiento de campesinos se registró en las últimas horas en Ocaña a raíz de combates entre el ejército y el ELN. A esa ciudad llegaron más de 300 personas que están siendo atendidas por la alcaldía local y los organismos de socorro. Diego Velosa, usted nos tiene los detalles de la situación. En este momento estamos ubicados en la Casa de la Misericordia. Este es un establecimiento que pertenece a la diócesis de Ocaña. Solo 38 personas de las 303 que ha reportado la administración municipal que salieron desplazadas de 4 veredas, 5 regimientos de Ocaña, se encuentran en este lugar. Y para responder a su pregunta, no, estos desplazados no hacen parte de la región o del conflicto que se vive en el Catatumbo. Es, como ya lo dijimos, de la parte rural de la ciudad de Ocaña y también del municipio de Ábrego. En carros, motos y con maletas, cientos de familias abandonaron sus casas por temor a quedar en medio de los enfrentamientos que se han registrado en zona rural de Ocaña, como Santa Clara, El Pino y La Pacha, entre el Ejército y el ELN. Al municipio de Ocaña llegaron 94 núcleos familiares, 303 personas quienes fueron atendidas por parte de la alcaldía municipal como primer respondiente. Gracias a la ayuda de la Cruz Roja Colombiana se le entregaron kit de hábitat, kit de aseo, kit de alimentos a estas personas. La mayoría de estos desplazados se alojaron en casas de amigos o familiares. 38 de ellos reciben atención en un albergue temporal de la Casa de la Misericordia.
Algunas de ellas contaron la difícil situación vivida en el territorio. Por la vaina de los conflictos que llegan y esos tiroteos que mandan por lo alto son muy bravos para uno. Y esos alicotes que esos llegan a darle casi encima de las casas, entonces uno briega por eso. Nosotros como campesinos allá pues no habíamos escuchado eso en muchísimos años. Para nosotros fue bravo, fue difícil eso, escuchar esas detonaciones tan bravas. Nosotros nos atemorizamos todos y sobre todo los niños. La verdad fue algo inesperable, que nosotros no nos esperábamos eso, porque por allá es una zona pues, tranquila. La primera atención médica que se les brindó a los desplazados fue psicológica. En este momento, pues las valoraciones integrales que estamos haciendo a cada uno de ellos, la principal afectación es haciendo la parte mental, por todo lo que conlleva el desplazamiento del conflicto. Ante el recrudecimiento de las confrontaciones, se espera que en las próximas horas arriben más desplazados a Ocaña, buscando estar a salvo. En este momento, como ustedes pueden observar, algunos miembros de la Cruz Roja están apoyando con esta atención a los desplazados. Y finalmente les contamos que, según un reporte de la Policía Nacional, nos acaban de asegurar que en el municipio de Ábrego también están llegando personas desplazadas. Hasta el momento no se ha podido establecer el número exacto y se está precisamente en un censo para entregar en detalle cuántas personas están llegando también a ese municipio norte santanderiano. Diego, gracias. Y sobre la delicada situación de orden público en el Catatumbo, habló el obispo de Ocaña, Monseñor Orlando Olave. Pidió a los gobernantes no hacer política con la paz, incluir al pueblo en los procesos de negociación y a los grupos armados les pidió seriedad para sentarse a dialogar. En medio de toda esta realidad, nosotros tenemos una realidad de esperanza muy fuerte, sobre todo en este año. El Santo Padre nos ha invitado a ser peregrinos de la esperanza. Sabemos que las realidades no son fáciles, que las realidades humanas, la realidad familiar, la realidad social no es fácil. Pero en medio de toda esa complejidad también aprendemos a descubrir no solamente ese punto negro en la hoja blanca, sino pues todo el contexto de la riqueza, de la bondad, de los dones, de los talentos que tienen las personas, los territorios, las comunidades, las organizaciones. Ha sido permanentemente desde hace mucho tiempo una zona olvidada, una zona en la que no solamente el problema del narcotráfico está arraigado, sino que también ha sido el olvido del Estado, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Cómo cambiar esa realidad y cómo llegar y tocar los corazones para una transformación? Yo siempre he creído que, se lo decía al presidente hace unos meses que estuvo acá justo recién iniciado este conflicto, primero que eso es un tema también de temporalidad, o sea, nosotros debemos entender que las transformaciones de los territorios no se hacen de un día para otro, pero sí hay que empezar, y esa fue nuestra invitación. Empecemos a transformar estos territorios. Yo siento que, y tampoco puede ser uno profeta de calamidad de decir que no hay nada bueno, no, aquí otros gobiernos regionales, locales, nacionales, pues han hecho una intervención. Quizá pudiese haber sido mejor, sí. Quizá se hubiese podido profundizar esa realidad, pero tenemos una intercomunicación de vías, quizá no todas pavimentadas, pero tenemos vías, tenemos electricidad, tenemos educación, digamos, hay una base, digamos, no podemos tampoco ser pesimistas, esto es también de la pertinencia, hay responsabilidades del Estado nacional, del Estado regional, del Estado local, pero también de las organizaciones sociales y de las instituciones que estamos en el territorio. Esa realidad no la cambiamos solos, no la cambia solo el gobierno, no la cambia solo la iglesia, la cambiamos entre todos, creo que es el mensaje también. Es muy diferente hacer una política de paz a concretar una paz real. Yo creo que yo tengo como dos posiciones, yo vengo de trabajar en Tumaco más de 7 años, insistíamos en una cosa, que no hay que hacer política con la paz, sino hacer una política de paz. Yo creo que eso para mí, en mi humilde entender, esa ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido en nuestro país. Y es que cada uno, y cuando hablo de hacer política con la paz, no hablo que sea negativo, no. Pero la paz ha tenido siempre un apellido, ¿no? La paz así, la paz allí, la paz de otra forma. Yo creo que la paz es la reconciliación. Y al final a la gente no le interesa quién la hace, le interesa el que se haga la paz.
Y ante esta compleja situación, una nueva oleada de desplazados ocurre en Bogotá. Al occidente de la capital llegaron 89 personas que huyeron de la guerra del Catatumbo en norte de Santander. La mayoría son firmantes de paz con sus familias que tuvieron que salir de Puerto Boyacá, donde habían sido reubicados por cuenta de nuevos escenarios de amenazas y estigmatización. Las 35 familias fueron trasladadas a hoteles y albergues temporales, mientras la unidad para las víctimas define su situación. Van a estar de manera transitoria, se han hecho las articulaciones para que puedan, digamos, hacer su tránsito hacia el territorio donde ellos van a estar. Están mirando distintas opciones. Entiendo por ahora que hay unas opciones en Caquetá, otras opciones en Santander. Entonces lo están evaluando para ver cuál es la mejor opción y dar el tránsito, ojalá en pocos días, hacia esos territorios. Es un sinnúmero, lamentablemente, de errores de la gestión pública que a lo que siempre pasa, lamentablemente afecta a las víctimas del conflicto armado.